como una circunstancia de no presentada y continuará el trámite. Ahora, si se resuelve esa excepción, la investigación continúa, ¿no es cierto? Y durante esa etapa preparatoria y se amplía la etapa del juicio oral, las extintivas también pueden plantearse. En el procedimiento privado ocurre que como no existe una etapa anterior y los actos preparatorios no cuentan como una etapa preparatoria, se debe entender que ese derecho de activar una incompetencia, de activar alguna de las excepciones que establece el catálogo del 308, debe entenderse que esos 10 primeros días, desde la notificación con la radicatoria y la acusación particular o querella. Es desde ese momento que se genera la posibilidad de generar algún tipo de excepción o incidente. Ya hemos analizado un incidente transversal que viene a ser la objeción de querella, que ha sido incorporado como un trámite adicional previo a la conciliación de este tipo de trámites que establece el artículo 377, ¿no? Entonces, para una excepción necesariamente vamos a analizar esta circunstancia de que desde la primera notificación se pueda objetar la incompetencia de la autoridad jurisdiccional, interponer alguna excepción del catálogo del 308, sujeto a que la autoridad jurisdiccional señale una audiencia en el plazo de 3 días y resuelva esta excepción. Sin embargo, también existe jurisprudencia reiterada a que si considera que este tipo de excepción resulta ser dilatoria o de alguna forma se pretende generar algún tipo de demora en el normal trámite, puede derivarse al desarrollo del juicio oral, el tratamiento de esa excepción. Suficiente con que haya hecho la reserva, el hecho de que no se haya resuelto en los 3 días, de todas maneras se va a resolver en audiencia de juicio oral dentro de los alcances que establece el artículo 344. Pero cuando hablamos de una extinción, puede ocurrir lo mismo, o si se verifica que en el caso razonablemente va a existir de pronto, porque la causa como tal se ha iniciado 4 años después de que el hecho ya habría ocurrido, porque lo que se juzgan son hechos, entonces razonablemente lo que va a pasar es que se señala una audiencia para esa consideración, ¿no? Bajo ese principio de legalidad. Ahora, estas excepciones, así como las de la objeción de querella, conforme al 404, son impugnados en audiencia para que se pueda elevar en 24 horas al tribunal de alzada y las mismas puedan ser resueltas oportunamente. Antes se esperaba 3 días para que se impugne esa resolución y producto de esta impugnación se remitía a sala y se resolvía también de forma escriturada, ¿no? Lo que no ocurre a la fecha porque el tribunal de alzada lo que hace es señalar una audiencia y resolver este incidente precisamente con base al artículo 398 en esa competencia que tiene la autoridad o tribunal de alzada. Respecto a los incidentes, necesariamente debemos de entender que son cuestiones que van vinculadas con el proceso principal, ¿no? Son innominados porque no están taxativamente enumeradas y descritas en la norma respectiva, salvo casos contados, ¿no? Los consideran accesorios en relación al fondo del litigio, de la discusión que se suscita, corre de manera paralela al objeto principal del proceso, pero de ninguna manera va a generarse una restricción del normal trámite de este proceso. Voy a pedir por favor un momentito en sala virtual.
Entonces, decíamos que los incidentes necesariamente van a ser una forma de saneamiento del normal trámite del proceso que se va a desarrollar. Y en esta primera fase, de acuerdo a esta primera parte, antes de la conciliación, lo que va a significar va a ser sanear o, bajo el principio de trascendencia, regularizar cierto trámite. Por ejemplo, que con la radicatoria no se haya notificado en el domicilio concretamente identificado del procesado. Entonces, ahí tenemos un tipo de incidente que se encuentra regulado como una actividad procesal defectuosa respecto al derecho de ser notificado al imputado y poder activar ya sea la objeción de querella o activar alguno de los del catálogo que establece el artículo 308 respecto a alguna excepción que vaya a generarse, ¿no? Entonces, el trámite también debemos revisar lo que establece el artículo 314 por un lado, pero fundamentalmente debemos revisar lo establecido en el artículo 167. Y cuando hablamos del artículo 167, debemos de remitirnos a la modificación que ha establecido nuestro Código de Procedimiento Penal con la Ley 1173. Y nos da parámetros muy concretos respecto a que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, en el bloque de constitucionalidad y en el bloque y en el presente código. Ahora, las partes solo podrán observar el acto defectuoso cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto y éste les haya causado un perjuicio concreto o indefensión. Y este planteamiento deberá hacerlo en el plazo de 10 días de haber conocido el acto defectuoso, ese acto que le genera vulneración, y ese extremo da cuenta que el trámite ha ocurrido, por decir, en la ciudad de Tarija, pero activan la querella o acusación particular en este departamento de Cochabamba, utilizando las reglas de competencia, dan cuenta de que el imputado únicamente vive en Tarija, pero los elementos, las pruebas, todo lo que se ha generado, efectivamente, también se encuentran en Tarija. Pero se inicia el proceso en Cochabamba. La autoridad jurisdiccional no ha verificado ese extremo y ha radicado la causa. Ha notificado al imputado y el imputado señala objetar la querella. O lo que normalmente hacen, contesto a la querella o acusación particular, ¿no? Ese extremo último señalado no existe en la normativa, ¿no? Estamos hablando en la práctica normalmente lo que ocurre. En vez de plantear una objeción de querella, lo primero que debía plantear era una incompetencia. Bueno, finalmente, para garantizar cualquiera de los dos efectos, plantear tanto la objeción de querella, porque estaban los 3 días, pero también, como primer acto, plantear una excepción de incompetencia, considerando estos aspectos que razonablemente podría derivarse la declinatoria de esta causa a la ciudad de Tarija, porque todos los elementos de prueba se encuentran en este departamento, no así en la ciudad de Cochabamba. Pero si no observó esta circunstancia y en vez de plantear la incompetencia, ha objetado la querella o ha realizado algún otro acto respecto a que haya transcurrido los 10 días sin que haya objetado y de pronto sí se llamó a conciliación inclusive, ha perdido la oportunidad de poder solicitar de que esta tramitación se la realice en el departamento de Tarija. Entonces, aquel acto defectuoso, ¿no? Cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto y de alguna forma les haya generado un perjuicio, necesariamente va a caer en la circunstancia del principio establecido de convalidación y preclusión. De ahí que es importante de que cuando se inicia una acción penal, es muy relevante
el hecho de verificar de que los domicilios, porque aquí no hay Ministerio Público, colegas, el domicilio tanto de la víctima como del imputado sea claro, sea concreto, que en la admisión de la querella, cuando se presenta la acusación o querella, no se pretenda señalar que el domicilio es desconocido, ¿no? O que no conozco el domicilio sin que antes hayan realizado un acto preparatorio para determinar de que en el caso no existe un registro en el Tribunal Departamental Electoral respecto a la concurrencia de un domicilio último para que estableció la última votación, puede ser un antecedente, pero previo acto preparatorio. Tampoco se puede mezclar en esta acusación o querella, entonces, la de realizar actos preparatorios, porque ese acto preparatorio, tal como hemos mencionado el día de ayer, necesariamente es anterior a la querella o acusación particular, ¿no? Entonces, para no tener este tipo de inconvenientes, y fundamentalmente respecto al tema del domicilio, que es el principal factor de interposición de excepciones e incidentes, o fundamentalmente incidentes de actividad procesal defectuosa, debemos también revisar lo que dice el artículo 160, modificado por la ley 1173, donde se ha regulado incluso, respecto al señalamiento de los domicilios, la obligación de las partes de identificar debidamente y en caso de traslado, de modificación o cambio, de hacer conocer a la autoridad jurisdiccional sin que posterior a ello se alegue nulidad de notificación. Esos son elementos que hay que considerar para poder tener expedito el trámite procesal. Entonces, dentro de la tramitación del proceso se aplica el principio de trascendencia, ¿no? No existe la nulidad de obrados, porque el artículo 368 ya determina la posibilidad de realizar una corrección ante la inobservancia, ante un error, o porque la parte hizo notar a la autoridad jurisdiccional sobre una circunstancia que no cumple con el procedimiento. Entonces, podrá corregirse este actuado para poder restablecer el normal trámite del proceso. Entonces, cuando de todas formas haya ocurrido, por decir un error en la generación de notificación y en vez de notificar el domicilio del indicado de la acusación particular o querella, se haya generado involuntariamente, considerando la cantidad de procesos o carga procesal que se tiene que generar por día en cada juzgado, se haya consignado otro domicilio y haya concluido el plazo para una objeción de querella o finalmente para cuando se vaya a convocar la conciliación, no haya tenido el conocimiento el procesado y esos efectos repercuten incluso en que se pueda determinar el auto de apertura con la nueva notificación en ese domicilio erróneo, efectivamente ese trámite anómalo va a generar un defecto absoluto que va a significar la aplicación del artículo del principio de trascendencia y renovar los actos para que el imputado tenga real conocimiento de estos actuados. Y con ese conocimiento recién se activará el derecho para objetar, para plantear incidentes, excepciones, y efectivamente ese parámetro debe ser regulado a través de la autoridad jurisdiccional. Cuando es un defecto relativo, y vamos a poner un ejemplo, que en la querella o acusación particular, el nombre del imputado resultó ser Juan Carlos, pero de acuerdo a su cédula de identidad era Juan Pablo, y esa sea la observación de una eventual objeción de querella. Debemos recordar que el artículo 83 del procedimiento determina que el nombre puede ser corregido incluso en ejecución de sentencia. Entonces, no resulta relevante como para poder pedir una regulación en 3 días para que se concrete el nombre verdadero o que se considere como un defecto absoluto, menos absoluto, podría ser un defecto relativo, pero que se puede subsanar en el trámite del proceso, ¿no? Entonces, esos aspectos también hay que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de las medidas cautelares, también como tema transversal, en esta primera parte, antes de entrar a la conciliación, necesariamente
vamos a considerar